virtud del compromiso no es patrimonio de algunos pocos, o de algunos, sino que es de todos. Hoy estamos hablando de, tal vez algunos lo escuchan por primera vez, no lo sé, pero de Onesíforo. Y sacar algunas virtudes simples de lo que leímos, porque como te decía, cuando me decían de hablar, quería compartir de lo que uno viene leyendo o lo que está estudiando. A veces le pedimos a los dirigentes políticos, le pedimos a los dirigentes de nuestras instituciones que sean íntegros, que sean rectos y que sean prudentes. Pero la verdad es que todos lo tenemos que ser. En el ámbito de la iglesia le pedimos a los pastores que sean íntegros, que sean veraz, que sean santos. Pero la realidad es que estas virtudes son virtudes que todos debemos tener. Bueno, con el compromiso pasa lo mismo. Compromiso y responsabilidad van de la mano. Y estamos en una sociedad individualista, en una sociedad donde todos le huyen al compromiso. Como decíamos, ya el matrimonio no se toma con seriedad. Queremos que todas las relaciones sean líquidas, como dicen Bauman, el escritor, relaciones líquidas, matrimonio líquido, una iglesia líquida. ¿Por qué? Porque el líquido se amolda al recipiente donde lo pongas. Una sociedad líquida. Ahora, el compromiso. El cristiano debe asumir esta actitud de compromiso. La palabra compromiso la podríamos dividir en dos. Com, de compañerismo, viene ahí, de la palabra compañerismo, estamos con otros. Y promiso viene de la palabra promesa, de prometer, de que me obligo a cumplir con la otra parte. El funcionario, el presidente, pueden elegir en estos momentos, ya no con el Evangelio, esto es algo que han cambiado, sino que hacen el juramento ante el Evangelio de que se comprometen a ser fieles y asumen un compromiso. En el tribunal, no sé si estuviste en algún caso, yo me acuerdo cuando fui chico, por un caso que tuvimos, que tuve que estar ante los abogados y declarar y te hacen ese compromiso de que asume usted de que va a decir toda la verdad y únicamente la verdad. En el matrimonio, públicamente asumimos un compromiso. Otra de las cosas que también ya sacan en las leyes, ¿de qué? De que promete cuidarla en la muerte, en la dificultad, ya todo eso los jueces no lo dicen. Y en el bautismo, el que se ha bautizado, lo importante no es que nos estaba viendo nuestra abuela, nuestra madre, sino que estábamos asumiendo un compromiso público de lo que ha pasado interiormente en nuestra vida, ¿sí? Y ahí cuando el pastor o el que nos bautizó dice, sí creo, terminamos respondiendo y nos hace esa pregunta. Por eso vivimos en una sociedad donde aquí hay que asumir compromisos y donde constantemente asumimos compromisos, pero donde le estamos eludiendo al compromiso. Ortega y Gasset, un escritor, sí, un sociólogo, decía que el hombre hay que entenderlo en sus circunstancias, ¿sí? Y muchas veces eso fue malinterpretado. Lo que quería decir ahí es que el hombre se revela en la circunstancia. O sea, la circunstancia refleja lo que es el hombre. Lo saca a flote. Revela lo que el hombre es. Yo me anotaba un ejemplo de esto. En Éxodo, ¿se acuerdan? En Éxodo, Moisés pone por lo menos 5 excusas para liderar al pueblo de Dios. Manda a otros, soy torpe, ¿qué me van a decir? Etcétera, etcétera. Entonces Dios, atendiendo, en el uso de la libertad de Moisés lo pone a Aarón, un hombre de carácter, sin duda, porque Dios elige a Aarón, un hombre de carácter, pero ¿se acuerdan, para resumirlo y poner un ejemplo de esto, de que las circunstancias revelan al hombre? No es que lo hacen, sino que reflejan lo que el hombre es. Y cuando hablo hombre, hablo en general. Cuando suben al monte a recibir las tablas, dice que Aarón se quedó al mando y el pueblo desertó, y cuando Moisés baja, se convirtieron ahí hicieron el becerro de oro. Habían salido de Egipto, pero Egipto no pudo salir de la mente del pueblo de Dios, hicieron ese becerro de oro. ¿Sí? La circunstancia reveló quién era Aarón. La circunstancia reveló que el pueblo le dobló el brazo a Aarón, y la circunstancia reveló quién era Moisés. Cuando millones de personas, por lo menos 1 millón, digamos, decían y bailaban ante eso,
Moisés se pone firme. Moisés no calla. Un terrible líder. Pero él dijo que no cuando muchos decían que sí. El hombre de Dios fue Moisés y no Aarón. El becerro, la circunstancia, reveló quién era quién. Bueno, acá encontramos un Onesíforo. Un hombre de compromiso. ¿Cuál era el contexto? Bueno, Pablo en 2 Timoteo varias veces lo dice. En el versículo 8, cuando le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y ahí no está hablando alegóricamente, sino está hablando literalmente, que Pablo estaba preso. De hecho, creen que es la última carta que escribe Pablo. Después en esta carta él va a decir, el tiempo de mi partida está cercano. Pablo vislumbraba que se venía la muerte. ¿Quién gobernaba? Nerón. En el año 54 después de Cristo, Nerón asume como emperador. Empezó bien, ¿sí? Un reflejo de los políticos argentinos, ¿no? Que empiezan bien, pero a los 10 años lo queremos largar. Bueno, este duró más. Lo querían sacar, que se fuera. Empezó a delirar Nerón. Era un gobernador terrible. El que se oponía a Nerón, lo mandaban a matar o lo invitaba sutilmente a que se suicide. El 18 de julio del 64 incendió Roma. Él quería llevar a Roma a la usanza de los griegos, poner todo de mármol, y Roma era toda de madera. Entonces cuentan los historiadores que se fue a un monte, al monte Palatino, a tocar la lira, cantando la canción de Troya, mientras Roma se incendiaba para volverla a hacer. Un loco. De los 14 barrios que había en Roma, 10 se incendiaron por completo. 4 no. Y en esos 4 vivían los judíos y los cristianos. ¿A quién le echó la culpa a Nerón? A los judíos y a los cristianos. Él vuelve de tocar la lira porque él se creía que era un artista. Cuando él muere dice, ¿qué artista se pierde el mundo? Un loco. Y abre el palacio para recibirlos ahí en mostrarse hospedador, pero le echa la culpa a los cristianos. De hecho, todos, como decía al inicio, en esta etapa añaden que fue donde murió Pablo, donde murió Pedro. ¿Por qué? Porque era una persecución terrible. En un día se podían haber levantado 6.000 cruces. Al que se oponía con Nerón era una cruz. 7 días duró el incendio y de los 14 barrios quedaron 10 y le echó la culpa a los cristianos. ¿Sí? Y este era el clima donde Pablo escribe esto. Preso y un loco, emperador, gobernando al momento. Pablo preso como un delincuente de alta peligrosidad. Había otros tipos de cárceles, ¿sí? Pablo en distintas cartas vemos que Pablo estaba en distintos grados de cárceles. No es lo mismo ahí cuando en Filipo se convierte, ¿sí? El carcelero, que en esta cárcel que estaba ahora. ¿Por qué? Porque los indicios dice que estaba con grillos y que estaban con seguridad. Pablo era un preso de alta peligrosidad. O sea, el que se acercaba a Pablo estaba identificándose con alguien que era un hombre que iba directo a morir y que estaba preso por ser de alta peligrosidad. Y Pablo estaba viendo la muerte cara a cara, como decíamos. Según la historia, fue decapitado a 5 kilómetros de Roma y no sabemos si Timoteo y Marco lo llegaron a ver al final de la historia. Ahora, en esta época, los cristianos flaqueaban. Ante un emperador así, ante el paganismo, ante la religiosidad, Roma tenía dioses por todo lo que era. Sus líderes estaban siendo presos, llevándolos al martirio. Y era una época de deserción. De hecho, en el versículo 15 lo leemos, y sabemos esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Son personas que nosotros no conocemos y la Biblia no habla mucho. Evidentemente Timoteo sí los conocía. Era un tiempo de deserción. No sabemos quién son, pero Timoteo sí. De hecho, en el 4.9, en el final de esta carta, dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Me decía Tommy o Yanka cuando hablábamos de que él había hablado de Onésimo, ¿no? Ahí en Filemón.
Y en Filemón es una de las partes cuando se despide, no sé si lo leyó Pablo, pero cuando Pablo le escribe a Filemón 4:24 dice, Marcos, Aristarco, son saludos que hacía Pablo, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Sí? Esto era anterior a lo que yo te estoy leyendo en 2 Timoteo 4:9. 3 oportunidades aparece Demas como colaborador y 3 aparece Lucas. En esta, en la última de 4:9, en la tercera ya Demas había desertado. En las otras 2, Pablo lo menciona como un colaborador. Pero en esta tercera del 4:9, Demas se lo había comido el mundo. ¿Sí? 2 Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo. Alejandro el carcelero le hizo muchos males. Y miren lo que dice el 16, estoy leyendo el 16 del 4, reflejando este momento de deserción. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No voy a hablar, invertir minutos en esto, porque todos conocemos cuántos discipuló Pablo, cuántas iglesias hizo crecer, a cuántos siguió, a cuántos le hizo bien en su vida. Pero Pablo en el final de su vida tiene que decir, en mi primera defensa ante el emperador, ninguno estuvo a mi lado. Ahora era un tiempo de deserción, una claudicación masiva en la fe. Arrancó con Frigelo y Hermógenes, después Demas, y después podríamos decir una multitud. ¿Por qué? Porque ninguno estuvo a su lado. Ahora, Pablo envía la carta a Timoteo, que está en Éfeso. Al final de la carta de 2 Timoteo 4:19, en los saludos, te lo leo, dice, saluda a Prisca, a Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo, ¿sí? Que estaba en Éfeso. Priscila y Aquila estaban en Éfeso. Ahora, ¿qué significa esto? Ya estoy entrando a las cualidades de Onesíforo. En primer lugar, viajó a Roma y se preocupó por el apóstol. Y se olvidó del miedo. Y nos dice varias palabritas que quiero subrayar y después terminar con 3 puntos rápidos. Pero dice, lo buscó solícitamente. Vuelvo al texto. Sino 17, sino que cuando estuvo en Roma, afirma de que no era de Roma, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. ¿Qué significa que lo buscó solícitamente a un preso? Significa que fue de prisión en prisión preguntando si no estaba allí un Saulo de Tarso, el cual estaba siendo condenado a muerte, de alta peligrosidad. El hecho de preguntar por él es que se estaba identificando, cuando muchos desertaban. ¿Qué significa solícitamente? Bueno, que fue a tocar todas las puertas, insistir hasta encontrarlo. Un gesto de coraje, de compromiso, que cuando todos se van, Onesíforo no claudica de su fe, sino que siente esto de hacer un compromiso, sino que me buscó solícitamente. Y ahí, si leemos el contexto, no es que fue una sola vez, fueron varias. O sea, de Éfeso viajaba a Roma y buscaba un preso para darle esta identificación. Pero en segundo lugar, dice, no se avergonzó de mis cadenas. Se identificó con el acusado, como preso peligroso, como leímos, y con el posible designado a muerte. Ahora, esto era una constante en la vida de Onesíforo. Mirá cómo termina el párrafo diciendo, en el versículo 18. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Bueno, necesitaríamos más tiempo para saber qué es lo que pasó en Éfeso. El que conoce un poco o el que leyó, ¿sí? Perdón, ahí los nuevos, lo explico rápido si hay algún nuevo. En Éfeso, Pablo echa a perder ahí el negocio de los plateros. ¿Sí? Predican el nombre de Cristo y se le viene el sindicato de los plateros contra él y no sabemos qué pasó, pero acá lo que sí dice Pablo es que Onesíforo, se lo dice a Timoteo, tú lo sabes bien cómo nos ayudó. Ahora, esto era una constante.
Porque no solo fue en Roma, sino que también fue en Éfeso. Esto era una constante en la vida de Onesíforo. Pero en tercer lugar, dice, ¿cuánto nos ayudó? Tú lo sabes mejor. Pablo vivió esta situación difícil, no sabemos por qué, pero él lo ayudó. Y en cuarto lugar, mejor dicho, pero salté este punto. Estando en Roma, muchas veces me confortó. No fue una visita esporádica. Muchas veces me confortó. Muchas veces me confortó. Cada palabra tiene un peso muy grande en el contexto que estaban viviendo. ¿Confortar qué es? Ahí la palabra en el original es darle comodidad. Me refrescó. Me dio la comodidad necesaria para seguir adelante. En el final del capítulo 4 que leímos ahí, que Demas me ha abandonado, ¿se acuerdan? Pablo pide un capote, un abrigo, en la cárcel. Pablo pide los libros, tráiganme los rollos, los libros. ¿Para qué? Tal vez comentarios de los escritores del momento, los rollos que estaban escritos de la Biblia, todavía no estaba en su totalidad, pero los rollos del Antiguo Testamento, no sé qué le pidió, pero le pide algo. ¿Qué habrá sido esa palabra confortó? Y tal vez le llevó abrigo, le hizo compañía. ¿Qué habrá hecho? No lo sabemos. Pero sí la palabra confortó es que le dio comodidad. Es el hombre que llega y se compromete. Pero no solo él. Fijémonos cómo leímos, iba a leer yo desde del 16, pero leí el 15 para mostrarles quiénes son los que desertaron. Pero si empezáramos del 16, miren lo que dice. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. ¿Por qué dice Pablo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo? Por todo lo que te conté en el contexto. Y por todo lo que vos sabés y ves una película o lees de historia. ¿De qué? Que el que se comprometía con un cristiano iba por toda la familia. Pablo pone mucho énfasis. Cuando lo saluda dice, mandale saludo a tu casa. ¿Por qué? Porque Pablo estaba pensando en las consecuencias que podía traer si alguien se identificaba con él. Tenga el Señor misericordia de la casa. Estaban pensando en su entorno. Pablo pensaba en las consecuencias que esto le podía traer. El imperio iba a ir tras su familia. Pero Onesíforo era un cristiano. Y un cristiano que había asumido un compromiso de comportarse como cristiano. Por eso en todas estas cualidades que vimos, me buscó solícitamente, me confortó. Vos lo sabés bien lo que hizo en Éfeso, y etcétera, etcétera. Tres cosas. En primer lugar, ver la convicción. ¿Qué es la convicción? El movimiento de la voluntad que tuvo Onesíforo. Dicen que la diferencia entre creencia y convicción es que la creencia es lo que yo sostengo. La convicción es lo que me sostiene a mí. Y Onesíforo tenía una convicción. Cuando muchos decían creer, empezaron a desertar. Pero la convicción es lo que lo sostuvo a él. Era un hombre de convicción. Pero en segundo lugar, era un hombre de coraje. Tuvo la decisión impetuosa de seguir adelante, ante un imperio, ante Nerón, ante los que claudicaban, ante solo los poquitos que estaban con él. Onesíforo fue y confortó al hombre de Dios. El discipulador fue y confortó al que lo discipulaba. Le dio cariño, lo siguió. Pero en último lugar, mencionar la constancia. ¿Qué es la constancia? Y templanza. Tengo que seguir porque es mi compromiso. ¿Cómo se templa el hierro? Bueno, Pablo y Pedro, mejor dicho, lo explica bien esto, ¿no? Cómo se templa el hierro. Se lo pone en una temperatura alta, ¿sí? Y después, abruptamente o violentamente, se lo pasa a algo, a aceite fría. Y ahí el hierro, ¿qué? Se templa. ¿Para qué? Para que sea el hierro lo que tiene que ser. Ahora, para eso se necesita llevarlo al hierro a las dos puntas. Para que esté templado, tiene que haber resistencia. Para que haya resistencia, tiene que ser templado. Si no, no dura. Ahora, Onesíforo era un hombre que era templado y asume un compromiso. ¿Por qué? Porque era un hombre de convicción. Porque era un hombre de coraje
pero también era un hombre que mostró cuál era su constancia a través del tiempo. ¿Cuál es la conclusión que me hacía y se la quiero transmitir? En tiempos donde la palabra compromiso se está diluyendo, los cristianos debemos asumir el compromiso. Los cristianos debemos asumir el compromiso de ser verdaderamente lo que somos, cristianos. A los cristianos se los conocían por los del camino. ¿Por qué? Porque andaban en un camino. Pablo, cuando ahí le habla al rey Agripa, le dice, yo pensaba hacer muchas cosas cuando iba en el camino. Y cuando iba al camino a Damasco, para ver si se encontraba alguien en el camino, los cristianos andaban en ese camino. ¿Por qué? Porque ese imperio, y como te decía, un tercio iba para el circo, la depravación estaba siendo vivida, pero los cristianos marcaban la diferencia. ¿Por qué? Porque había hombres como Onesíforo, había hombres como Pablo, y hombres como Lucas, y distintos hombres que fueron hombres de compromiso, que entendieron lo que era ser un ser cristiano, que era lo que era ser sal y ser luz en este mundo. Lo que Pablo va a decir en Efesios 2, 8, 9 y 10, las cuales Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo andaba, y Timoteo, y sin duda el personaje que estamos viendo en esta noche, no quería desperdiciar ni un solo momento pensando que lo que estaba pasando puede ser una buena obra para reflejar lo que Dios quería hacer en ellos, en ese contexto. Termino con esto. Yo le pedí a Tommy, no sé si es Tommy o Mati el hospedador, yo le pasé unas fotos. ¿Sí? Yo no sé si se van a perder, se van a ir escuchando, tal vez no me vean a mí, van a ver la foto. No sé si está Tommy o sí. Mati. Que vaya pasando las imágenes. Quiero terminar con esto, con un cuadro. Un pintor, el 17 de junio de 1916, hubo un acto que fue pintado. Y como todos los artistas reflejan lo que pasaba verdaderamente en la sociedad, ¿no? Dice que una flotilla dejaba la isla de Francia para emprender un viaje a Senegal. Habían designado, por estas cosas de las amistades políticas, a alguien que vaya, que comande ese naufragio, a alguien que no sabía nada del naufragio. Llevaba un grupo de funcionarios y de colonos, comandados por un oficial que por esa falta de experiencia lo llevó a un desenlace fatal. ¿Sí? Mal dirigida la fragata, no sé si querés ir poniendo, Tommy, ahí la imagen, la número 1, hizo un naufragio frente a la costa africana y ahí fue donde 365 pasajeros quisieron huir, en los botes salvavidas. Pero sucedió que dichos botes no estaban en el número suficiente. El naufragio frente a las costas africanas hizo que de los 365, 134 personas queden. Ahí está, ahí se ve más bien. En el anterior quería mostrarles cuál era el cuadro donde muchos se paran a sacar fotos. Y este es el cuadro real, en la segunda que ahí pasó Tommy. 149, de los 365, 149 quedaron como sobrevivientes, porque los otros se fueron con los poquitos barcos que había, y de los 145 sobrevivieron 15 personas, a la dura prueba del mar, al hambre, a la sed, a la exposición del sol. Los aniquiló a 134 personas. Solo las personas que vemos ahí en el cuadro de la balsa de Medusa son las que sobrevivieron. Y este cuadro refleja qué es lo que vivían. Mirá, no sé, es impactante, ¿no? Está buenísimo. Y si adelantás una imagen, ves el que, bueno, no le puedo señalar, yo estoy tratando de señalar, pero había uno, le vamos a hacer un poquito de print de zoom en algunos, encontramos a los que dentro del barco estaban con desesperanza, a los que se estaban dejando morir, a los que, viendo la pérdida de lo que eran, se echaron en ese pedazo de madera que habían inventado para sobrevivir y viven la desesperanza y se dejan morir. La otra imagen, el agudo
el agudo pintor pone al escéptico, al que está pensando. Al que está pensando qué hacer. Al pensativo. Pero en tercer lugar, que se ve por ahí, se ve a los que intentan hacer algo. ¿Sí? La próxima imagen se muestra a los que intentan hacer algo. A tratar de agarrar. Y ahora vamos a ver a quién intenta agarrar o de quién se intenta ayudar. A los que intenta hacer algo y, en último lugar, a ese el que tiene la remera o el trapo rojo ahí arriba, que empieza a hacer señales y que no se cansaba de hacer señales, y no se ve bien por la imagen, pero al final de todo hay un barquito que los estaba viniendo a rescatar. Y este agudo pensador, y pintor mejor dicho, en la conclusión nos muestra esto, ¿no? Que cuando a lo lejos se asolaba o se mostraba lo que lo podía salvar, muchos estaban pensando en qué podían hacer, otros estaban dejando morir, otros intentaban hacer algo, pero en último lugar estaba este, el que veía más allá, y el que decía, hay alguien que nos puede salvar. Hay alguien que asumió un compromiso de seguir adelante, de seguir insistiendo, sabiendo que la salvación podía llegar. Y por los que no se dejaron morir, esas 15 personas terminaron sobreviviendo. Pero en esa balsa estaban todos esos tipos de grupos. Los que ante la situación de crisis se ponían a pensar y no actuaban. A los que se dejaban morir, a los que intentaban hacer algo, pero lo veíamos ahí, el pintor lo pinta ahí, sentado tratando de hacer algo. Pero a esos, y en primer lugar a ese que estaba más elevado, haciendo señas de quién lo ponía venir a salvar. ¿Cuál es la conclusión? Estamos en un mundo donde decíamos, donde el compromiso se licúa, donde es una palabra que está obsoleta. El cristiano debe vivir una vida de compromiso para llevar la esperanza a un mundo que se pierde. La salvación, el día del Señor, está cercano para cada uno de nosotros. Y en esa balsa, que es la de nuestra vida, depende cómo la podemos vivir. Dejándonos morir, pausados, escépticos pensando qué podemos hacer y nunca haciendo nada, tratando de hacer algo y tampoco hacer nada, o ser como esa persona que decía y alentaba a la tripulación, insistiendo que la salvación estaba cercana. Vivamos una vida de compromiso, que es lo que necesita este mundo que se pierde, sin Cristo y sin esperanza. Y el cristiano, como decía Tommy al inicio, tenemos este tesoro en vaso de barro. Ahora debemos cumplir con el compromiso. Esta sociedad va para otro lado, pero el cristiano tiene que ser un hombre comprometido y llevar esperanza. ¿Esperanza a quién? A todo aquel que el Señor nos pueda poner cercano en nuestro lugar. Es muy fácil ser comprometido el domingo, el viernes, en el templo, pero esta situación nos mostró que el compromiso también tiene que pasar por otro lado. ¿Cuál es mi compromiso? Es afectar a lo que me rodea, para bien. Onesíforo fue un hombre que se comprometió en un tiempo de dificultad. No se avergonzó de las cadenas, lo consoló, lo buscó solícitamente y lo confortó al hombre de Dios. Que podamos ser esos hombres de Dios, de convicción, de coraje y de constancia. Que Dios nos bendiga.